Antonio, Mari, 50 años de vuestra peregrinación unidos en amor. Junto a vosotros nos unimos en este día para compartir vuestra alegría y decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Dios es fiel. Hoy deseo que nos adentremos en un salmo, el Salmo 128. Salmo 128. Este salmo forma parte de una colección de 15 salmos que cantaban los peregrinos cuando iban hacia una fiesta judía hacia la tierra de Jerusalén. Y así recordaban los eventos del pasado y celebraban también la fidelidad del Señor, el cual cumple lo que promete. ¿Qué eventos recordaban estos peregrinos? Lo más probable es que está relacionado con la vuelta del exilio del pueblo de Israel después de haber estado 70 años en cautiverio. Cuando se cumplió el tiempo estipulado por Dios, ellos subieron a Jerusalén para reconstruir la ciudad, el templo, los muros y posteriormente para repoblar aquella hermosa tierra. El Salmo 126, dos anteriores, nos habla de la libertad del cautiverio. El Salmo 127 nos habla de la reconstrucción del templo, de la ciudad, y coloca el énfasis que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y ahora en este Salmo 128 habla probablemente cuando estas personas suben y los hijos de ellos tienen que repoblar la ciudad y ayudarán a que realmente sus hogares sean fuertes y llenos de dicha, llenos de felicidad, siempre y cuando ellos teman al Señor y anden en su ley, en su palabra. Salmo 126, libertad. Salmo 127, Dios el centro y constructor de cualquier proyecto. Y Salmo 128, el que tenemos hoy, felicidad, dicha, abundancia, bienaventuranza. Hablar de Antonio y Mari indudablemente es hablar de hogar. Y no porque sea el hijo, pero bueno, siendo el hijo aún lo conozco mejor. Es un hogar bienaventurado. Un hogar bienaventurado. Los miramos, los observamos, cómo se aman, su hogar, preguntamos cuál es el secreto. Creo que este salmo realmente puede respondernos algunas preguntas y creo que ellos, su hogar, pueden ejemplificar bien lo que sucede aquí. Dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y vea a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Hemos comenzado con un tema que despierta interés a todos los que estamos aquí. También a aquellos que llevan 50 años de casados. Es el tema de la felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? Todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer es en busca de la felicidad. Todas aquellas decisiones que hacemos y dejamos hacer, detrás está la búsqueda de la felicidad. Ahora bien, el problema es la definición que se hace en este tiempo acerca de la palabra felicidad. Se suele asociar con una sensación de placer, o como dice Wikipedia, es una emoción cuando se ha obtenido una meta. Un mal concepto de la felicidad tiene un costo muy elevado, una vida desperdiciada y una eternidad en oscuridad y agonía. Hay una película que seguramente conocemos todos mucho, esa película que se llama En busca de la felicidad, protagonizada por Will Smith. Una película emotiva, inspiradora. El protagonista se arruina por hacer una mala inversión, su mujer lo abandona, se queda con su hijo solo. Este hombre está desesperado, no tiene un duro, pero se le presenta una oportunidad de su vida. Un puesto de corredor de bolsa que tiene que disputar con otros 19 competidores. Después de mucho esfuerzo, muchas horas sin dormir, pasar una y otra prueba, obtiene ese puesto. La película, cuando termina, parece indicar que finalmente esta persona crea su propia empresa multimillonaria de corredores de bolsa y así encontró la felicidad. Esto no es bienaventuranza, esto es chapuza.
Esta es una felicidad que se moja y se desvanece. Hasta que no obtuvo su puesto, su alma está en una condición deplorable. Se afana, se enfada con su hijo, se deprime, se angustia, obtiene su meta y claro, las cosas le vienen favorables. Entonces halló la felicidad. La felicidad que nos presenta esta película es una felicidad alineada con el dinero, con el éxito y las circunstancias. Pero ¿qué pasa cuando no se tiene estas cosas? O cuando se acaba. Papel mojado. La bienaventuranza que yo hablo es mucho más. Es algo insuperable. La palabra bienaventurado de nuestro texto bíblico se encuentra en su idioma original en plural. Bienaventurados el hombre que teme. Es muy parecido al sufijo que nosotros solemos usar, ismo. Por ejemplo, puedo decir, todos los que estáis aquí estáis guapísimos. El autor lo que nos está diciendo es que el que teme al Señor es una persona bienaventuradísima, inmensamente, supremamente dichosa, con gozo repleto, un inefable gozo. Es para aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. Jesús en su oración sacerdotal, en el capítulo 17 de Juan, intercedió al Padre con estas palabras, pero ahora yo voy a ti, Padre, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Jesús refiere que el mismo gozo que él obtiene de su relación con el Padre, también lo tengan sus discípulos. Por eso una persona que está en la cárcel, como el apóstol Pablo, sentenciado a lo mejor hacia la muerte que iba, esperando un veredicto, él le escribe a sus destinatarios y le dice, regocijaos, regocijaos siempre en el Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gozo. Pero gozo en Dios. Está pleno, está dichoso, está feliz en el sentido más amplio de la palabra. Lleva años en la cárcel, en una situación bastante difícil por hacer el bien, por predicar a Jesús. Y este hombre tiene gozo en Dios. Un gozo que no depende de las circunstancias, que no depende del dinero ni de las posesiones. Es un gozo que depende de su relación con Dios por medio de una persona que se llama Jesucristo. Así fue como el único hombre justo e inocente, acusado con la pena de muerte más horrenda de la historia, cargó su cruz con el gozo puesto delante de él. ¿Qué es esto? Esto no es una felicidad mundana, no es un simple sentimiento placentero, no se trata de disfrutar de todas las experiencias disfrutables de la vida. No es esto, no es siquiera ni sufrir por sufrir. Esto se llama gozo en Dios, bienaventuranza de Dios. Amén. Los más profundos anhelos del corazón del ser humano solo puede ser satisfecho a través de una relación con Dios por medio de no una institución, no una religión, sino una persona que se llama Jesucristo y Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Solo Dios puede llenar el hombre ese inmenso vacío que nada ni nadie puede llenar. Es ese sentido de llenura de Dios lo que es el gozo. Esto es lo que busca todo el mundo buscamos esto, muchas veces sin saberlo, en sitios equivocados. Busca algo las personas que no saben, pero sus conceptos de felicidad les traiciona, les pone zancadilla, se quedan muy cortos. Busca chapotear en un charquito ahí, y muchas veces sucio, teniendo un manantial para sumergirse, que se llama Dios. Querido, que nadie te engañe. Que no te engañen con las galerías de fotos de una cuenta Facebook. Banquetes, opulencia, rostros alegres, viajes a lugares exóticos. Que no fueron las cosas tan ideales como parece. Y si lo fueron, se quedaron muy cortos. Porque hay una dicha mucho más amplia, mucho más grande, mucho más profunda. Hay algo infinitamente, perfectamente, deleitosamente mejor y se llama Dios. Revelado en la persona de Jesús. Amén. Tener una relación con el Dios del cielo y de la tierra a través de Jesús, esa es la verdadera felicidad. Esta es la bienaventuranza que nos habla el salmista. Esta es la felicidad que ellos han experimentado en su matrimonio. Un gozo que no puede ser explicado, aún en medio de una pérdida de una hija con 5 años. El gozo de Dios, afirmaba a Antonio, le daba la capacidad de servir y amar a su mujer en tiempos de duelo. Pero ese también fue el gozo que experimentó María en medio de la misma crisis profunda. El gozo de Dios erradicó de un golpe la depresión y llenó su alma. ¿Y la rejuveneció?
Desde entonces, si te das cuenta, y los que lo conocen desde hace muchos años, esta mujer va hacia atrás. Cada día está más joven. Y no os miento. Ellos han disfrutado juntos como matrimonio el gozo en Dios. Han saboreado las cosas buenas que Dios les provee sin idolatrar esas cosas. Y han soportado muchos momentos difíciles sin negar al innegable, sabiendo que Dios siempre es bueno. Querido, la felicidad que nos habla el salmista no tiene nada que ver con la felicidad que se nos presentan en los carteles publicitarios de este mundo. No es eso. Lo que veis aquí, un matrimonio de 50 años, es bonito, es precioso, pero lo que realmente vale la pena es que este matrimonio haya vivido y quieran seguir viviendo, convirtiendo a Cristo en su recreo, en su deleite, en su disfrute. Eso es felicidad. Pero ¿quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los bienaventurados? Ahí lo tenéis en el primer versículo. Son los del Salmo 126, los que han sido liberados del cautiverio, de Babilonia. En otras palabras, los que han sido libertados del poder del pecado. O como dice el Salmo 2, bienaventurados los que confían en el Señor, los que temen a Dios y andan en sus caminos. Fue la ausencia del temor a Dios lo que hizo que el pueblo de Israel finalmente acabara en cautiverio. Ya deberían haber aprendido esa lección. Ahora se dirigían hacia allí, hacia la Jerusalén prometida, y ellos tenían que saber que si querían felicidad y dicha, tenían que andar en el temor de Dios. Mira, todos los verdaderos creyentes somos bienaventurados por el solo hecho de que Cristo nos da esa atribución, pero no todos los creyentes experimentan de la misma manera las bienaventuranzas, la dicha. Depende en cierto sentido de nuestro temor a Dios y nuestra obediencia a la palabra. Fíjate, el hombre que teme será feliz. Parece algo ilógico, ¿no? Temor, felicidad. Algo contradictorio. ¿Quién tiene fobia a las ratas o a las cucarachas y se pone frente a ellos y da un salto de alegría? ¡Ay, gracias por las ratas! El temor trae parálisis, miedo. Y nos dice, temer a Dios. Esa es la cuestión. El temor a Dios es otra cosa. El temor a Dios que nos habla el salmista no es miedo, no es terror, no paraliza negativamente, no es el temor que siente un prisionero frente a su torturador. El temor a Dios tampoco es un temor al castigo. No es servidumbre hacia un propietario malévolo. Es más bien, es un temor filial, como el que tiene un niño hacia su padre amoroso. Un niño que ve a su padre como le ama, la admira. Curiosamente, muchas veces se le va hasta el corazón y lo idolatra. No quiere ofender a su padre. Está pensando constantemente en cómo agradar a su padre, cómo sacarle la sonrisa. Es un temor de una actitud reverente. El temor a nuestro Padre Celestial nos hace estar atentos a sus instrucciones, a su palabra, a sus enseñanzas, pero no solo escucha, sino que también obedece. Ese es el temor a Dios. El temor a Dios lo aparta de los malos caminos. No desea ofender a Dios, no desea que su relación con Dios se agriete. El hombre que teme a Dios vive bajo la mirada de un Dios santo y un Dios justo, pero un Dios también amoroso. Amén. El único temor que es positivo es el temor a Dios. El temor a Dios es el verdadero temor que produce verdadera libertad para disfrutar de la verdadera felicidad. Dice el salmista, bienaventurado el hombre que tema al Señor y ande en sus caminos. Bueno, que tema, que ande, es lo mismo. Está inseparable. El que teme a Dios anda en sus caminos. El que anda en sus caminos muestra que teme al Señor. Lo que te quiero decir en definitiva, que el hombre bienaventurado es el hombre que teme a Dios y obedece su palabra. Antonio y Mari han entendido bien esta cláusula. Han vivido una vida de coram Deo, en la presencia de Dios, bajo su mirada. Este ha sido el fundamento, el temor a Dios, la palabra de Dios.
Mira, la sana doctrina, la precisión teológica es muy importante, pero por sí sola nunca hubiera promovido que este matrimonio experimentara la felicidad por tantos años. Tampoco la religiosidad, como algunos piensan, es que Mari y Antonio llevan ahí tantos años en esa iglesia, y bueno, claro, allí tendrán... No es eso. No es eso. Se llama temor a Dios. Temor a Dios. Personas que aman a Dios, personas que temen a Dios, que obedecen su palabra. Ellos han dado de puntillita delante del Señor. Ellos han andado con pies descalzos, sabiendo que el matrimonio es un terreno santo, sagrado, instituido por el Señor, esforzándose en agradar a Dios en pruebas, tentaciones, conflictos, fallando como otros, pero también perdonando y pidiendo perdón como pocos. Papá, mamá, os animo a seguir con esta misma solicitud hasta el final de vuestras vidas, temiendo al Señor, siempre prestos en escuchar su palabra a través de la Escritura y prontos en obedecer. Amén. Queridos, quiero darte una buena noticia. No encienda la tele. Ahí no hay buena. Aquí sí hay buena. En la palabra de Dios hay verdadera felicidad. De verdad, hay verdadera dicha, querido, para los que temen a Dios y andan en sus caminos. Este salmo además pronuncia unas magníficas bendiciones sujetas a esta condición, el temor a Dios. Desde el versículo 2 hasta el versículo 6 nos habla el salmista acerca de bendiciones que tiene esta persona que teme al Señor. Trabajo, familia, iglesia. Una aclaración, no por el hecho de solo tener trabajo, familia e iglesia una persona es bienaventurada. Es cuando tiene un trabajo, una familia, una iglesia donde Dios tiene puesta su mano. Y entonces ellos experimentan estas bendiciones. Fijarse, la primera bendición, versículo 2. Acompañadme, versículo 2. El trabajo. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. El hombre que teme a Dios trabaja, no es perezoso, es diligente. No toma lo que no es suyo, no se apunta horas de más. No echa más tiempo de bocadillo de los tiempos estipulados. El hombre, género masculino, provee para su casa. Así como trabajaban los israelitas en su campo feudal, ahora el trabajo de este hombre que teme al Señor es como también un campo, donde trabaja, donde ara y donde espera recoger el fruto. Bienaventurado será y te irá bien. El rostro de Dios resplandece sobre este hombre que trabaja con sus manos. Y entonces Dios hace que dé fruto. Es feliz en Dios y Dios hace que le vaya bien. Le provee para su sustento diario y si le da de más, es con el objetivo de repartir con generosidad. Otra bendición. 3, versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados, en el interior de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. En este versículo encontramos la segunda y la tercera bendición. Las imágenes son muy vivas. Tu mujer como una vid. Qué arte el salmista, ¿eh? Tu mujer como una vid, que da fruto, tiempos bíblicos. Tenemos vid también hoy. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Este es un cuadro de abundancia, de prosperidad, de felicidad. Tu mujer en el interior de tu casa dando fruto. Y alrededor de tu casa, tus hijos, que también dan mucho fruto. ¿Qué nos quiere decir con la mujer que da fruto? La vid es una planta que produce uvas. No es muy grande, pero puede producir mucho fruto. En Canaán, concretamente en el Valle de Escol, los racimos de uvas son de gran tamaño. Hay algún registro que aparece que hay entre uvas que había allí, entre racimos, de entre 4,5 kilos y 5,5 kilos. Incluso hay un registro de 12 kilos y otro registro de un racimo de uva de 20 kilos. ¿Recordáis a los espías que entraron en la tierra de Canaán cómo tenían que llevar el racimo de uva? Entre 2 personas con un palo. El salmista nos habla de la mujer fructífera, del hombre que teme a Dios.
El hombre trae a su casa el fruto del esfuerzo de su trabajo. Su mujer también da mucho fruto en el interior de su casa. La mujer de este hombre piadoso abunda también en obras de piedad. Él teme a Dios, ella teme a Dios. Él provee, ella también provee de ricos frutos para su esposo y sus hijos. La vida también es algo que se tiene que cuidar, que se tiene que podar, para que sea más productiva. Así que se nos está hablando de la necesidad de tener esa mujer un guía, un cuidador amoroso. El hombre que teme a Dios trabaja fuera de su casa, pero también dentro de su casa. El hombre que teme a Dios cuida de su negocio, pero también cuida de su mujer. Considera el trabajo como un don de Dios, pero también a su mujer como un regalo del cielo. Trata los asuntos del trabajo con delicadeza, pero a su mujer también la trata con ternura. ¿Hacia dónde conduce este hombre temeroso de Dios a su mujer? Hacia las aguas nutrientes de la palabra de Dios, para que produzca fruto, fruto, fruto. Así es el hombre temeroso. Toma su responsabilidad y su mujer se deja guiar. Dios bendice y ella da mucho fruto. No fruto silvestre, fruto bueno, buenos frutos. Me hace recordar la mujer virtuosa de Proverbios 31. Dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Qué nos quiere decir el salmista con los hijos como plantas de olivo? Los olivos era algo muy valioso en el mundo antiguo. De las raíces de estos árboles salían 6 retoños casi, y de esta manera ese olivo se perpetuaba, se eternizaba. Así que nos está hablando que los hijos prolongan, ¿verdad?, la vida del hombre que teme a Dios. Los hijos de ese hombre son como plantas de olivo que están alrededor de su mesa y crecerán y crecerán y darán fruto. Tanto ese hombre como esa mujer saben que los hijos también son un regalo de Dios. Le enseñan la palabra al levantarse, al pasear, al acostarse. En cada momento los cría en la disciplina y la amonestación del Señor. Les enseña a amar las moradas de Dios. Incluso peregrinan juntos hasta la ciudad de Dios. ¿Y Dios qué hace? Ve ese esfuerzo y en su gracia da y da y da fruto. El olivo en la mente oriental, el olivo, era símbolo de prosperidad, símbolo de fortaleza, de bendición. Los israelitas que subían hacia la ciudad de Jerusalén y la tenían que repoblar con hijos piadosos, para que fuera próspera, fuerte, que hubiera felicidad, dicha. ¿Acaso no es este el problema de nuestro mundo? Hijos que se han criado sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta su palabra. La gente se asombra de la maldad, de la violencia de este mundo, de los asesinatos. La falta de verdadera felicidad está por cada rincón. Entonces dice, necesitamos niños para las pensiones. Muy bien. Pero eso no va a solucionar las desgracias de esta humanidad. Lo que se necesita en esta nación son hijos de hombres piadosos, que también esos hijos sean después también piadosos para abundar en obras de piedad. Eso es lo que necesita esta nación. La casa del hombre que teme a Dios es una casa bendecida, fuerte, próspera. No por los bienes que posee, sino por lo que Dios produce. Amén. Vid fructífera, olivo fructífero. ¿Quién no desea esto? ¿Quién no desea esto? No hace falta casarse para ser inmensamente feliz. Pero si te casas, este es el ideal. Este es el ideal. El hombre proveyendo sustento físico y espiritual. La mujer cuidadora de su hogar. Los hijos que aman a Dios y obedecen a sus padres. No necesitamos más. Modificar los roles, cambiar esto, añadir un bonsái en vez de un olivo, no va a dar la solución. Esto será un auténtico fracaso. Por eso dice el versículo 4, he aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Amén. Hay otra bienaventuranza, versículo 5, versículo 6. Es la bienaventuranza de la iglesia. La iglesia. ¿Sabéis que los peregrinos cuando subían hacia Jerusalén se encontraban en el camino y cuando estaban cantando este cántico se decían unos a otros, bendígate Dios desde Sión, bendígate a Dios desde Sión? Sión era el monte alto donde se encontraba el templo de Dios, la habitación de Dios. El peregrino
que teme a Dios es un hombre que es bendecido desde allí, desde la ciudad de Dios, desde el templo de Dios. Nosotros como peregrinos, los cristianos, nos dirigimos hacia la Jerusalén celestial. Pero mientras vamos hacia allí, Dios ha levantado un tabernáculo aquí y ahora, donde nos podemos juntar, adorar a Dios y todos juntos exaltar su nombre. Ese tabernáculo se llama iglesia. Iglesia. Desde ahí hay bendición, pero no sin ir allí, yendo allí. Allí está la bendición. El hombre que teme a Dios está allí en la iglesia. Anhela ardientemente la casa de Dios junto a su familia. No pierde oportunidad. Se convoca una reunión y allí está el hombre. Hay bendición en medio del pueblo de Dios. Y dice, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Es un gozo también ver a otros cómo Dios los bendice. Y esto pasa cuando nosotros nos reunimos juntos. ¿Te estás dando cuenta? Trabajo, familia, iglesia, bajo la mano de Dios. Amén. Antonio, Mari, papá, mamá, hoy celebramos la fidelidad del Señor. No solo en vuestro matrimonio, sino también en vuestro hogar. El Señor ha sido fiel. Cumple lo que promete. Habéis creído a Dios, os habéis esforzado y Dios os ha dado fruto. Papá, has trabajado con tus manos a grandes alturas y con vértigo, soldando hierro. Un accidente laboral terminó de rematar tu ojo enfermo, pero eso era un plan de Dios para seguir sosteniendo. Los dos habéis trabajado duramente, un puesto ambulante, frío, temperaturas elevadas, lluvias, largos viajes de carretera con 4 retoños para comprar mercancía, pero Dios ha sido fiel, bendiciendo el trabajo de vuestras manos. Tuvimos lo necesario y muchas veces de más. Mamá, aún teniendo que trabajar para aportar a la economía familiar, siempre tuviste cuidado de tu casa, de tu hogar, y Dios miró desde el cielo y sonrió y dio mucho fruto. Papá, tú también siempre has cumplido con tu rol como guía espiritual. Vuestros hijos, mi hermano y yo, no solo hemos comido pizza los domingos en Rota, ni buenos guisos de papas con carne, ni solo arroz con leche, ¿sé quién? Sino que hemos comido de toda palabra que sale de la boca del Señor. Al levantarnos, al pasear, con canciones de Stevie Green en el coche, al acostarnos, a tiempo y fuera de tiempo, en momentos buenos y en momentos de crisis personales como la mía, la cual un consejo oportuno de mi padre, lee la palabra, hijo. Dios lo usó para cambiar mi vida y también atendió a tus oraciones, mamá. Dios es fiel. Dios es fiel. Bendito sea su nombre. Dios nos ha permitido degustar la miel del Evangelio a través de vuestras vidas. Hemos contemplado vuestro amor por la casa de Dios, en anhelo ardiente por los atrios de Jehová. Hemos visto los domingos levantaros temprano, ir a la casa de Dios, colocar las flores en la casa de Dios, volver a casa, arreglarnos todo y llegar los primeros o casi los primeros a la casa del Señor. ¡Qué pasión! ¡Qué servicio! Mira, nosotros no fuimos mucho a las cabalgatas de Reyes, ¿no? No fue posible. Pero sí estuvimos siempre en la casa del Rey de Reyes. Siempre habéis sabido que Dios no miente. Y que aquí, en medio del pueblo de Dios reunido, siempre hay bendición. Además, habéis sido de bendición para la iglesia del Señor en el puerto de Santa María. También en Jerez, habéis sido también bendecidos a través de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. En estos años de matrimonio, vuestro amor sigue vivo. Vuestro Padre Celestial sabe dar cosas buenas y os lo ha concedido. Vuestros hijos han crecido, vamos mayores. Pero sobre todo, la semilla de la palabra que fue sembrada un día, Dios también la hizo crecer. Pero ¿sabes que hay otra bendición? Versículo 6, hay otra bendición. Y vea a los hijos de tus hijos. El salmista declara una bendición de larga vida. ¿Pero para qué? Para ver a los hijos solamente. Lo que merece la pena es llegar a ser abuelo viendo a tus nietos recibiendo la misma bendición que tú y que vosotros habéis recibido. Y eso es lo que esperamos, que el Señor siga haciendo con la próxima generación. Bienaventurado
el hombre que teme al Señor y anda en sus caminos. ¿Te das cuenta, querida alma? ¿Te estás dando cuenta? Sí, tú que estás aquí. Dios es un Dios infinitamente entusiasmado en hacerte bien. Dios no es un cortarrollo. Dios no es un aguafiestas. El pecado que mora dentro de ti sí lo es. Es el pecado el que te impide vivir una vida de comunión con el Dios Santo. Aguafiestas es Babilonia. El sistema mundano que ofrece una falsa felicidad, apariencia externa muy buena, pero realmente un sabor amargo y un vientre que realmente se daña. Babilonia te engaña con un falso evangelio de que estarás mejor independiente de Dios, de sus palabras. Te dice que tú sabes más que nadie cómo te conviene vivir. Te promete libertad, pero te esclaviza. Temes el que dirán. Que si el Señor y a la casa del Señor, esa iglesia, temes ir en contracorriente. Temes quedarte sin aquello que admiras, aun cuando la muerte te lo va a quitar. Eso anula tu capacidad para andar por el verdadero camino de la bienaventuranza. Ese temor, si te esclaviza, ese temor te lleva a la perdición. Mira, si la comunión con Dios es la más alta bendición que un ser humano puede tener, la lejanía de Dios es la mayor desgracia. Y el pecado es el que hace separación entre el Dios Santo y tú como pecador. El problema añadido es que la paga del pecado es la muerte. La separación eterna de Dios, el juicio divino. Y otro problema añadido que te quiero decir es que no puedes hacer nada, absolutamente nada para salvarte a ti mismo. El Salmo 126, dos anteriores a este, hemos dicho que necesitaban los israelitas ser liberados para poder disfrutar de verdadera libertad. Yo quiero darte una buena noticia, pero una buena noticia, la mejor noticia, la más extraordinaria noticia. Que Dios vino a este mundo, en la persona de Jesús. Anduvo siempre en el temor de Dios, cumplió perfectamente su ley. Y en la cruz del Calvario lo que está haciendo es cargando el pecado de pecadores, los pecados de los pecadores, siendo castigado por cada uno de los pecados de esos pecadores. Y la ira divina cae sobre él, para aquel que en él crea, aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en Jesús como Señor, como Salvador de su vida, Él le dará perdón de pecado, pondrá su espíritu sobre él y podrá caminar en una relación constante, apasionada y deleitosa con el Dios del cielo a través de Jesús. Así hizo con la vida de Antonio y Mari. No lo cambió una religión, lo cambió Dios. Lo cambió Dios. Dios que transforma vida, Dios que perdona, Dios que sana. Dios el que da un nuevo corazón para que andemos en sus caminos. Te quiero preguntar, ¿crees? ¿Crees esto que estoy diciendo? ¿Crees que eres pecador? ¿Crees que el justo murió por los injustos para llevarte a Dios? ¿Estás viendo a Jesús como lo más valioso que hay? ¿Como lo más bello? ¿Lo recibes en tu corazón? Habla ahí tú con el Señor. Señor, escucha en medio de nuestro silencio. También quiero hablarte a ti, querida alma, que conoces al Señor. Lo mismo te estás preguntando, oye, Isaías, yo soy una persona temerosa de Dios, pero yo no estoy experimentando estas bienaventuranzas. Te quiero responder dos cosas. Una, lo mismo, muchos hombres realmente temerosos de Dios no experimentan la dicha en el trabajo. Algunas veces no consiguen trabajo, o no tienen cónyuge, o después de una crianza a sus hijos en el temor del Señor, sus hijos son rebeldes. Quiero decirte que Dios puede hacer que la bienaventuranza sea interrumpida para darte un bien mayor. Mira Job. Este hombre era fructífero, tenía trabajo, tenía familia, pero lo perdió todo en un momento. ¿Para qué? Para que un día dijera a él, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que Dios puede interrumpir esa bienaventuranza, o no te da un cónyuge porque te quiere dar algo mucho, mucho, mucho mejor. Lo importante, ¿sabes qué? Dios.
Con Él lo tienes todo. Estás satisfecho. La segunda respuesta por la cual a lo mejor no está experimentando esta bienaventuranza es porque no estás andando como tienes que andar en el temor del Señor, ni en obediencia completa a su palabra. ¿Te has dado cuenta cómo Dios nos bendice con cosas sencillas? Trabajo, familia, iglesia, jota, caballo y rey. Pero muchas veces hemos querido añadir el 1 de oro, el 4 de bastos, el 10 de copa. La codicia por tener más de lo que Dios te ha permitido, muchas veces te has liado en un trabajo y has descuidado tu hogar, has descuidado tu familia, o has deseado cosas fuera de esta. ¿Por qué? Porque hay una viga y un olivo, ¿y por qué no un bonsái? Tanto ir a la iglesia, y otro día más, y hay que ver estar allí. No, hombre, y el ocio, y disfrutar. ¿Qué pasa? Que la vida es corta. Cuidado con el bonsái. Hay tiempos de ocio y tiempos de disfrute, pero no exceso de ocio. Ese es el problema. Hemos hablado del Salmo 127. Lo mismo no está experimentando la bienaventuranza en Dios es porque has hecho un proyecto de vida, un proyecto de negocio, sin tener en cuenta que Dios es el centro y que Dios tiene que edificar y que la gloria de ese proyecto es para Dios. Pero quiero darte buenas noticias. ¿Sabes qué? Que Dios es amplio en perdonar. Así que si en este día te estás dando cuenta de esto, querida alma, persona que conoce al Señor, ven a Él en arrepentimiento y Él te perdonará y te restaurará. Amén. Antonio, Mari, terminamos, papá y mamá. Seguid vuestra peregrinación, celebrando cada día la fidelidad del Señor. Seguid confiando en el Dios que no miente. Y junto a otros peregrinos, como dice el versículo final, decid, paz sobre Israel, sobre el pueblo de Dios. El Rey vino para libertarnos del pecado y ahora estáis disfrutando de felicidad, de dicha. Algunas veces se interrumpe. Seguimos teniendo un cuerpo debilitado. El pecado, aún hay resquicio del pecado dentro de nosotros. Pero ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Que cuando vuelva el Rey y establezca su reino de justicia y de paz, disfrutaréis de una felicidad eterna. Que el Señor os bendiga y que el Señor os